Son edificios centenarios del centro de Madrid, construcciones que en caso de terremoto no sobrevivirían. Un seísmo de más de 5 grados pondría en jaque muchas calles de nuestra ciudad. Sergio de la Osa, arquitecto, nos explica los riesgos. Sergio, ¿estamos preparados para un terremoto aquí en Madrid? Para unos niveles superiores como los que se dan en el sur de España, no. Aquí tenemos establecido una normativa mediante el Código Técnico actual que no nos establece ningún parámetro para ajustar los edificios a un movimiento sísmico. Entonces, Sergio, ¿un terremoto de la magnitud del de Melilla, qué consecuencias podría tener aquí en Madrid? Pues en edificios que tengan cornisas o elementos salientes en fachada, sin ninguna duda, posibles desprendimientos. Los movimientos sísmicos afectan mayormente a elementos rígidos. Luego podría tener una repercusión muy importante en edificios antiguos, como este de aquí al lado, los propios elementos estructurales, cimentación y cubierta del edificio. En el mismo momento del terremoto podría haber un derrumbe inmediato del propio edificio. ¿Qué diferencias hay entre la estructura de un edificio antiguo y una construcción actual? Antiguamente utilizaban madera y ladrillo, que el ladrillo es un elemento muy rígido y muy vulnerable a posibles movimientos sísmicos, y ahora se utiliza mayormente el acero, ya sea el acero, estructuras de acero solo o acero con ladrillo. Por ejemplo, edificios como este que tenemos aquí, la iglesia, que son de ladrillo y madera, serían los edificios que primeramente se verían vulnerables ante un movimiento sísmico, y mucho más las alturas y la ornamentación que tenemos en la propia fachada. Nos trasladamos a la Gran Vía madrileña. En esta calle las ornamentaciones de las fachadas supondrían un peligro añadido. Fíjate, Esther, aquí en la Gran Vía tenemos fachadas con muchísimo tipo de decoración, con cornisas, un portalón barroco del edificio Telefónica, y sobre todo su altura y su decoración superior, que sería la que primeramente se vería perjudicada por esos movimientos sísmicos. Un posible terremoto, todas estas cosas caerían a la calle, claro, con el peligro que ello conlleva en una zona tan transitada. Son las más vulnerables a la hora de desprenderse o de que pueda colapsar algún tipo de elemento de fachada, por supuesto. Afortunadamente el riesgo por seísmo en Madrid es muy bajo, aunque el año pasado muchos madrileños se sobresaltaban ante el temblor provocado por un terremoto que tuvo su epicentro en Albacete. ¿Los temblores que sentimos aquí en Madrid pueden repercutir de alguna manera también en la estructura de los edificios? En la estructura no, podrá repercutir en los elementos rígidos de fachada, elementos de divisiones en la propia vivienda, mediante algunas fisuras, o tal vez a lo mejor mediante algún desprendimiento en fachada de algún elemento que ya esté bastante dañado. El mayor terremoto del que se tiene constancia en la Comunidad de Madrid tuvo lugar en San Martín de la Vega en el año 1954. Alcanzó una magnitud de 4 grados en la escala Richter, y aunque este tipo de temblores son algo excepcional, nunca se sabe cuándo se podrían volver a producir.